Hola, buenos días, equipo, muchas felicidades por estar aquí. Mi nombre es Daniel Ríos y voy a estar moderando esta mesa. A los integrantes del jurado, buenos días y bienvenidos a la comisión. Es un gusto. Como el día de hoy solo se presentó, solo van a estar presentes ustedes, les comento la dinámica. Van a tener hasta máximo 25 minutos para realizar una exposición. Ahorita que les dé el uso de la palabra, van a tener que presentarse, por favor, e indiquen el nombre del equipo, el rol en el que vienen y si son abogados o economistas. Yo les voy a avisar cuando les queden 5 minutos para su intervención, para que vayan preparando el cierre. Si de aquí me ven, nada más les voy a hacer una señal con la mano para que tengan, para que vean que les faltan 5 minutos. Una vez concluida su intervención, daré el uso de la palabra al jurado, quien podrá hacer preguntas y respuestas. No sé si aquí tengan alguna duda o comentario. ¿No? Bueno, entonces estamos iniciando a las 11:15. ¿Qué Adelante. tal? No, discúlpeme, una consulta final. Tengo entendido entonces de que luego de las preguntas ya no habrá espacio para realizar los alegatos de cierre, ¿cierto? Sí, es posible. Sí, Ya, gracias. perfecto, perfecto. Listo. Eso sería todo. No sé si podemos compartir pantalla. Déjeme probar un momento, por favor. Genial. ¿Me confirman si se puede ver la presentación? Sí, sí. Perfecto, listo. Bueno, Patricio, podemos empezar, me parece. Perdón, les recuerdo que antes tienen que presentar indicando su formación, si son abogados o economistas. Gracias. Uno por uno. Perfecto, no se preocupe. Bueno, en este caso yo soy Ronald Atawi, parte del equipo 13 Pandos 5, y en esta ocasión estamos representando a la autoridad investigadora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Sandra Cisneros, también parte del equipo 13 Pandos 5. Representamos a la autoridad investigadora y soy abogada. Buenos Bueno, días, mi nombre es Patricio Ángeles, soy parte del equipo 13 de Pandos 5 y soy abogado. buenos días. Mi nombre es Valeria Almanza y yo también soy parte del equipo 13, Bandos 5 y soy abogada. Buenos días, mi nombre es Nicolás Velarde, parte del equipo 13 Pandos 5 y yo soy el economista del equipo. Comenzamos un poco. Gracias. Listo. Entonces tengo entendido que desde este momento empieza a correr el tiempo, ¿cierto? Por favor, Patricio, vamos a iniciar. Sí, iniciamos con Sandra. Sí, muchas gracias. Bueno, estimados miembros de la Comisión de Competencia de Yajalón, mi nombre es Sandra Cisneros, quien junto a mis colegas Nicolás, Valeria, Patricio y Ronald, representamos a la autoridad investigadora en los seguidos contra Banco Finyaja y Banco Mundo BBC por presunta infracción a la Ley de Competencia Económica de Yajalón. En síntesis, estamos solicitando lo siguiente: que se declare responsable al Banco Finyaja y al Banco BBCY de forma separada por abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa de acceso a insumo esencial, tipificada en el artículo 65, numeral 12 de la ley, y que se declare responsable a los bancos Finyaja y BBCY por prácticas colusorias en la modalidad de coordinación para concertar la forma en la que los precios son definidos. Teniendo en cuenta entonces las pretensiones que su honorable comisión ha podido notar, en resumen, el caso versa de lo siguiente. Los bancos Finyaja y BBCY infringieron la ley de competencia al negar injustificadamente transmitir información crediticia de pagos e impagos de sus clientes al Banco Trapeza. Y además, realizaron prácticas colusorias al fijar sus precios a través de sus aplicaciones bancarias. Antes de las imputaciones, vamos a pasar a un poco el contexto del mercado relevante. El mercado que nos atañe es el mercado bancario. Los principales competidores en este mercado son el Banco Yaja, un segundo banco y BBCY.
que ocupan los bancos imputados el primer y tercer lugar, como se puede observar en la gráfica respectivamente. Juntos concentran más del 40% del mercado. Trapesa, por su parte, es el octavo competidor, con solo 0,7 de cuota. Específicamente, los productos bancarios que vamos a analizar se dividen en dos, en depósitos y préstamos. Y en estos últimos, cabe resaltar que los bancos cobran una tasa de interés como ganancia. La competencia entre bancos se centra, por supuesto, en ofrecer la tasa más atractiva, la cual depende, entre otros factores, de esta información crediticia de pagos e impagos de clientes. Y bueno, el mercado territorial sería pues, toda la República de Yajalón. Ahora mi colega Patricio comienza con la primera imputación de abuso de posición de dominio. Muchas gracias, estimada. Buenos días a todas y todos. Respecto del caso de abuso de posición de dominio, se identifican dos mercados a tomar en cuenta: el mercado afectado y el mercado donde ocurre la conducta. En este caso en cuestión, el mercado afectado es el mercado de préstamos a través de canales digitales en Yajalón, donde las empresas Finyaja, BSY y Trapesa compiten ofreciendo las mejores tasas de interés para atraer clientes. La determinación de esta tasa se basa en factores del mercado y en riesgo de impago de clientes, siendo clave la información de pago en pago. El mercado donde se realiza la conducta de abuso de posición de dominio se define como el mercado de información crediticia de clientes. En este mercado, cada empresa es monopolista de la información de sus propios clientes, la cual es insustituible e irreemplazable, ya que la información crediticia es única y exclusiva de cada cliente, sin posibilidad de reemplazo por otro tipo de información. En otras palabras, BBCY y Finyaja controlan el 100% de la información crediticia de sus clientes. Ahora, estamos hablando de la información crediticia. Nos parece, desde nuestro punto de vista, que la información crediticia es un insumo esencial, pues sin ella no se podría determinar la tasa de interés que se ofrecerá a los clientes. Pero cabe destacar que esta información crediticia debe ser verificable. Ello porque tiene que provenir de una fuente confiable, la cual precise con exactitud y veracidad su contenido. Ahora, según la ley de Yajalón, el artículo 70 establece que para que un producto sea un insumo esencial debe cumplir con 4 requisitos. El primero, debe estar bajo el control de un agente económico con posición dominante. Segundo, su reproducción no debe ser viable, técnica, legal o económicamente. Tercero, es indispensable para ofrecer bienes o servicios en el mercado y no tiene sustitutos cercanos. Y cuarto, debe analizarse cómo el agente económico controla el insumo. Respecto del primer requisito, como establecimos con anterioridad, BBC y Finyaja controlan la información de sus clientes, el 100%, por lo cual son monopolistas de dicha información. Segundo, la reproducción no es viable técnicamente, ya que los bancos poseen la información crediticia precisa legalmente. Tampoco existe una disposición que no sea la CUP, la cual vamos a desarrollar con posterioridad, la cual permite la transmisión de información, y menos aún existe la habilitación legal para que un tercero pueda venderte dicha información. Ahora, por el lado económico, en caso la información pueda ser reproducible, tendría muy altos costos de transacción. Ahora, sobre el tercer requisito, esta información es indispensable para evaluar el crédito de los clientes de BBCI y Finyaja y ofrecerles tasas competitivas. Asimismo, tampoco hay sustitutos para la información crediticia de los clientes, ya que es única y confidencial de acuerdo con los contratos, por lo que no hay fuentes alternativas para tenerla. Sobre el cuarto requisito, cada banco es el único que genera la información de sus propios clientes, descartando obviamente que sean los clientes quienes puedan proveer esta información, al no ser una fuente confiable ni tampoco exacta. Sin perjuicio de lo expuesto, dada la situación, la Comisión podrá considerar esta información como insumo esencial sin aplicar el procedimiento del artículo 60 de acuerdo con el artículo 65 de esta norma. Ahora, vamos sobre la negativa. Básicamente la negativa surge en todo momento en que Finyaja y BBCY injustificadamente decidieron no remitir la información crediticia de sus clientes al banco Trapesa, amparándose en qué, en la tercera disposición transitoria de la Circular Única Bancaria emitida el 15 de mayo de 2020. Dicha disposición mencionaba básicamente que las entidades bancarias estaban obligadas a intercambiar información crediticia de sus clientes con otras entidades bancarias,
En este caso, Trapesa es una nueva entidad bancaria que había entrado al mercado, por lo cual se le aplicaba la tercera disposición transitoria, la cual decía básicamente que ellos tenían que solicitar la información en un plazo de 40 días habiendo entrado al mercado o iniciando sus operaciones. Entonces, esa es la justificación por la cual se acogen ambos bancos. Pero desde nuestro punto de vista, la CUP básicamente no prohíbe que transferir la información después del tiempo estipulado de la norma sea una causa para no dártela. Como pueden notar en el PPT, la CUP en ningún momento establece explícitamente dicha posibilidad, por lo cual citar esta como una justificación resulta irrelevante, ya que otra vez no establece ninguna prohibición. En consecuencia, el hecho de que Trapesa haya superado el plazo de 40 días para solicitar la información no implica que no pueda proporcionársela, especialmente considerando que es esencial para la continuidad del negocio y que a otros bancos se les ha dado la información, por lo cual estos dos bancos, al no poder justificarse en la CUP, podían decidir si transmitir o no la información, pero, sin embargo, mediante las cartas las cuales rechazaron dicho pedido de Trapesa, se puede notar que la única justificación que tenía era la CUP. Entonces, si el sistema permite el intercambio de información para fomentar la competencia, ¿qué impediría realmente a los bancos proporcionarla? Tal vez una conducta anticompetitiva. Y es que, exacto, todo esto ha tenido efectos en el mercado, ya que al no haber remitido dicha información, Trapesa se ve inhabida de poder analizar el riesgo crediticio de los clientes y, por lo tanto, no va a poder ofertar una tasa de interés competitiva, la cual restringe ofertar su producto a más del 40% del mercado bancario. Entonces, habiendo fijado el abuso de posición de dominio en modalidad de negativa e injustificada de proveer información crediticia, de forma seguida, mi compañera Valeria Almanza les hablará de la conducta colusoria del caso. Sí, muchísimas gracias por el pase. Respecto a la segunda imputación, es fundamental resaltar que los bancos BBCY y Finyaja habían coordinado de manera ilícita las condiciones las cuales ofrecían préstamos y depósitos a través de sus aplicaciones móviles. Esta conducta está claramente tipificada en los numerales 1 y 5 del artículo 62 de la LCY como una práctica absoluta ilícita que restringe la libre competencia. La imputación consiste, en que ambas entidades habrían llegado a un arreglo previo a la implementación de sus algoritmos, adoptando un algoritmo coordinado con una fórmula similar para fijar precios. El objetivo de este arreglo fue que, por un lado, se coordine la manera en que se definen los precios, por otro lado, se intercambie de manera automatizada la información necesaria para la concertación de precios. Bueno, siguiente, por favor. Para ponernos en contexto, en el año 2015 se implementó el algoritmo coordinado, que continuó a lo largo de los años, pero es en el año 2020 en el que la coordinación de ambos bancos es evidente, ya que a través de un análisis económico realizado, encontramos que en este año se implementaron variaciones concertadas de precios en el algoritmo que demuestran que hay una manipulación de precios previamente coordinada. Otro indicio es que en octubre del año 2023, la investigación por conductas anticompetitivas se inició, lo que generó que los bancos imputados pongan fin al acuerdo. Esto se va a demostrar con un análisis económico más adelante. Pero, ¿cómo lo hicieron? A continuación detallaré las pruebas que demuestran la coordinación entre ambos bancos. Primero, las anotaciones explícitas en los algoritmos de las aplicaciones. Los códigos Python de ambos bancos contienen notaciones claras que indican que sus precios se definían dentro de un esquema coordinado. Por ejemplo, en la aplicación del banco Finyaja se menciona lo siguiente: determinar la acción a tomar dependiendo de la coordinación. Y en la aplicación del banco BBCY se menciona coordinación, mantener un margen fijo sobre básico. Estas notas son una evidencia clara de que la fijación de precios, al menos en lo que respecta en las tasas de retorno. Esto fue el resultado de una coordinación anticompetitiva. Segundo, en el slide se observa a que ambos bancos usan la misma fórmula para calcular la tasa de interés de los préstamos y también en el siguiente slide utilizan la misma fórmula para calcular la tasa de retorno de los depósitos.
lo cual demuestra que incluso a pesar de que ambas aplicaciones son creadas por programadores independientes, la similitud sugiere una clara coordinación en el diseño de los algoritmos, consistente, bueno, con las anotaciones mostradas previamente sobre la coordinación. Además, incluso el diseño visual de las interfaces de las aplicaciones muestra una asombrosa similitud, como puede observarse en la presentación. Tercero, un análisis detallado de estas fórmulas idénticas que encontramos en las tasas de intereses de los préstamos y depósitos revela preocupantes conclusiones. Primero, la fórmula en las aplicaciones solo funcionan si cuentan con los valores de las tasas aplicadas por la otra empresa en el día anterior. Segundo, ambas empresas accedían mediante sus aplicaciones a la información de las tasas aplicadas por la otra empresa el día anterior, como se ha evidenciado en los extractos de las fórmulas. Y tercero, este mecanismo en la práctica eliminó la competencia en la variable de precio, lo que profundiza la ilegalidad de la conducta, como se demostrará a continuación con el análisis económico realizado por Nicolás. Muchas gracias, Valeria. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver cómo funcionan estas dos fórmulas que, como mencionó Valeria anteriormente, son idénticas. Así que las podemos generalizar en esta única fórmula, donde se tiene un término independiente que depende de la tasa de interés del básico y el margen objetivo que tiene la empresa. Esto sumado a la tasa de interés, a la tasa de interés de la empresa competidora ponderado por un factor de ajuste, que es importante saber que que ese factor de ajuste se debería encontrar entre 0 y 1. Es decir, si es 1, hay una coordinación perfecta. Prácticamente las tasas no varían una de la otra, mientras que si el factor es 0, hay una independencia perfecta. Es decir, cada empresa determina su tasa independientemente de la otra. Siguiente. Esta es la fórmula del mercado de depósitos. La que vimos anteriormente era el mercado de préstamos. Esta funciona ligeramente diferente, funciona con un umbral de coordinación, el cual indica que si la tasa propuesta por ese mismo día de la banca se ajusta o es menor a cierta variación objetivo, que es el umbral de coordinación, entonces se propone y se utiliza esa tasa. Sin embargo, si la variación es mayor, es decir, si se aleja mucho del competidor, se reajusta para utilizar el margen del día anterior con la tasa del básico de hoy día. Básicamente se mantiene el margen del día anterior, que en teoría es coordinado. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver más o menos el comportamiento de las tasas de interés de los bancos, donde básicamente se comportan de igual forma tanto la tasa de interés de préstamos en el lado izquierdo de Finyaja y BBCY y la tasa de interés de retorno en el lado derecho, tanto de Finyaja como de BBCY. Es decir, nunca se desvía una de la otra. Siguiente. Siguiente diapositiva, ya, gracias. Lo segundo que hemos visto es un aumento de márgenes coordinado. El margen sobre la tasa de básico que los bancos utilizan para fijar su tasa de interés y retorno aumentó simultáneamente y de manera escalonada en 0,5 los primeros meses del primer del primer semestre de 2020 y en 0,25 los últimos meses del primer semestre del 2020. Este comportamiento escalonado donde ambas empresas suben sus márgenes simultáneamente se presenta el primer día de cada mes en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2020. Y el algoritmo en sí mismo no genera este comportamiento y no se identifica ninguna variación en el mercado que lo justifique, por lo que la única explicación posible de ello correspondería a un incremento coordinado de márgenes aplicado el primer día de cada mes durante los 6 meses mencionados. Siguiente. Entonces, aquí podemos ver este comportamiento donde, como se ve, el primer día de cada mes, ambas empresas realizan un salto en sus márgenes, ¿no? En el gráfico izquierdo podemos ver cómo los márgenes de crédito se incrementan a través de este comportamiento y en el derecho el de los depósitos disminuye. Tengamos en cuenta que esto no significa que el retorno de la empresa está disminuyendo, sino que el retorno del consumidor está disminuyendo porque estas tasas de interés son las que el banco le paga al consumidor por poner su dinero en el banco. Así que en realidad el excedente de la empresa es el que está aumentando. Siguiente, por favor. Y acá este básico básicamente nos muestra que ambas conductas ocurrieron al mismo tiempo.
Siguiente. Ahora, veremos algunos indicadores económicos que que nos dan indicios de este comportamiento, ¿no? El primer indicador económico que vamos a revisar es el correspondiente al aumento de márgenes. Hemos encontrado que ambas empresas se han puesto de acuerdo para aumentar sus márgenes en 0,5 los primeros meses hasta disminuir a 0,25 los últimos meses. Estos gráficos básicamente nos muestran que, como se puede ver, antes del primer semestre del 2020, los márgenes no aumentaban ni disminuían de forma abrupta, ni después del primer semestre del 2020, se mantenían cercanos a cero. Mientras que en este semestre, el semestre de interés, ambos aumentaron y redujeron los márgenes dependiendo del mercado de forma abrupta, ¿no? En el caso de los préstamos se ve claramente que cerca de un 0,5, pero un análisis econométrico más detallado nos brindará unos datos mejores o más estrictos. Y en el de depósitos se encontraba entre 0,5 y 0,25, que es lo que hemos estado estipulando desde el principio. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué metodología hemos utilizado para probar esto? Hemos utilizado una metodología de regresión discontinua, donde nos interesa el efecto del cambio del mes. Siguiente, por favor. Los resultados que nos arroja esta regresión discontinua es lo que esperábamos. Las barras rojas simbolizan las bandas de confianza, al un 95% de confianza, y como podemos ver, los valores que hemos estipulado durante estos meses, que son los primeros 6, se encuentran dentro de estas bandas de confianza, lo que significa que efectivamente nuestra hipótesis es plausible a ser verdadera y que en los primeros meses se aumentaron los márgenes en 0,5 y los últimos 3 meses en 0,25. Siguiente, por favor. Bueno, el anterior gráfico era sobre el mercado de préstamos para ambas empresas y este es el gráfico del mercado de depósitos para ambas empresas que sigue un comportamiento muy similar. Siguiente, por favor. Ahora, respecto al factor de ajuste, hemos encontrado que ambas empresas han mantenido un factor de ajuste de 0,99 durante el periodo investigado. Esto significa prácticamente coordinación perfecta, ¿no? Esto tomando en cuenta todos los datos. Pero si hacemos un análisis dividiendo los datos por semestres, entonces hemos visto que ha variado incluso de forma más sospechosa. Siguiente, por favor. Bueno, esta es básicamente la transformación que se ha hecho para estimar el factor de ajuste representado por lambda en un análisis de regresión lineal. Siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos ver cómo han variado los coeficientes. El coeficiente, lo que se ve en el eje izquierdo, es básicamente el valor de este factor de ajuste, donde en el 2019 no se puede estimar con exactitud porque los datos no nos muestran una coordinación fuerte, pero a partir del segundo semestre de 2019 ya los bancos estaban aumentando sus factores de ajuste para no desviarse de precios, en lo que su siguiente plan sería aumentar los márgenes. Pero podemos ver que este factor de ajuste se ha mantenido alto, con valores cercanos a 1 durante prácticamente todo el periodo, excepto en el segundo semestre del 2023. ¿Esto por qué? Porque como se mencionó anteriormente, fue aquí cuando se les notificó a las empresas que estaban siendo investigadas. Entonces, redujeron su factor de ajuste coordinadamente para intentar camuflar este comportamiento colusorio. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el umbral de coordinación. Y hemos encontrado que ambas empresas han mantenido un umbral de coordinación de 0,14, donde un umbral de coordinación de 0 es coordinación perfecta y un umbral de coordinación mayor simplemente va disminuyendo esta coordinación, ¿no? Pero 0,14 es un valor muy estricto. Y además el umbral también se ha hecho más estricto a través del tiempo, como veremos en la siguiente diapositiva. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice esta diapositiva? Que para el periodo de 2019, este umbral de coordinación, el 30% de las veces estaba por encima de un 0,3, ¿no? Mientras que ya para el periodo desde 2020 hasta 2023, solo un 8% de las veces las variaciones superaron el 0,3 y un 75% de las veces se encontraron entre 0 y 0,2. Es decir, que el 75% de los días de 3 años sus variaciones nunca superaron un umbral de 0,2. Este es un umbral bastante estricto. Siguiente, por favor.
Ahora veremos básicamente el resumen para que lo tengan presente al momento de hacer la evaluación. Primero, se ha encontrado que el aumento de los márgenes de forma arbitraria cada cambio de mes es estadísticamente significativo, siendo 0,5 al inicio del primer semestre del 2020 y 0,25 al final de este semestre. Además, se ha encontrado que el factor de ajuste tiene un valor de 0,99, el cual indica una coordinación perfecta, pero que ha variado a lo largo de semestres, mostrando que cuando las empresas fueron notificadas de su investigación, redujeron simultáneamente su coordinación para evitar ser descubiertos. Y por último, el umbral de coordinación se estimó en 0,14 y se ha hecho más estricto a través del tiempo. Estos comportamientos solo pueden ser explicados a través de un acuerdo colusorio horizontal. Finalmente, procedemos a presentar los alegatos de cierre mencionando que la obra de la injusticia es parecer justos sin serlo, y en este caso, los bancos no. Procedemos a recordar cuáles son los aspectos fundamentales para que la Comisión termine el abuso de posición dominante en las empresas. Pues, como pudieron apreciar, estimados comisionados, se ha verificado que los bancos son agentes dominantes en el mercado de información de historial crediticio de clientes. Segundo, los bancos abusaron de su posición dominante a través de la denegación de en condiciones discriminatorias al insumo esencial, que es la información de pagos e impagos. Pero esta conducta tiene efectos directos en el mercado relacionado de servicio de préstamos financieros digitales. Para probar esto, además, tenemos tres datos que la Comisión deberá considerar para la determinación de responsabilidad de los bancos. Primero, la CUP no faculta a los bancos a decidir y negar la solicitud de intercambio. Establece una obligación para todos los agentes concurrentes del mercado para realizar este intercambio. Es un derecho. La finalidad de la CUP es permitir ese intercambio de información para incentivar la y directo de los consumidores. No existen consecuencias negativas del incumplimiento, por lo que sí existen efectos son respecto de la competencia. Contenida por la CUP resulta ser un insumo esencial haber quedado demostrada que esta es insuficiente e irreproducible. En la medida que cada banco resulta ser dueña de su propia información, lo que no tener acceso casi al 40% de mercado con ofertas más atractivas al público. La acción de los bancos tienen como efecto directo el incremento de costos relacionados a la decisión comercial de créditos e inversión, afectando la potencialidad de Trapeza de convertirse en un competidor de estas empresas. Seguidamente presentaré los aspectos fundamentales para las prácticas concertadas de las empresas, en las que queda verificado que, primero, una combinación entre los bancos que permitió coordinar su comportamiento en el mercado. Comportamiento tuvo como fijar el precio de oferta y aumentar las tasas de sus servicios en el mercado de préstamos desde al menos el 2019. Y de forma complementaria, esta se dio a través del intercambio de información de carácter de sensible, con el objeto de fijar precios. Como se habrá podido advertir entonces, los puntos fundamentales que prueban esta coordinación son, primero, las anotaciones de los algoritmos de Python con relación al factor de ajuste. Estas anotaciones nos permiten afirmar que existió coordinación entre las empresas investigadas. En el caso de Finyaja existen anotaciones explícitas respecto de umbrales de coordinación tomando como referencia las tasas de BBCIE y coincidentemente resulta recíproco en el algoritmo del otro banco y aun cuando se conoce que estas empresas contrataron a programadores independientes. Segundo, este es un algoritmo que requiere acceso a información sensible, actual, desagregada y no pública del competidor de forma recíproca para poder funcionar adecuadamente. No hay forma alguna de que este algoritmo funcione únicamente con la data brindada por parte de, por ejemplo, Banxico. Esta sola funciona con el intercambio de información. Tercero, resulta sumamente relevante que una vez que se haya notificado el primer requerimiento de información en octubre de 2023, las empresas hayan decidido diferenciar su tasa de márgenes y determinar así una ruptura en la similitud de los precios. Por todas estas razones, solicitamos a la Comisión que sancione a los bancos por el abuso de su posición de dominio materializada en la negativa de acceso a la información esencial y aumentar injustificadamente los costos de operación de Trapeza. También por las prácticas colusorias horizontales materializadas en el intercambio de información actual y sensible para la fijación de tasas de interés y retorno en los mercados de préstamos financieros y depósitos en el ámbito digital. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo, por tu intervención. Le voy a dar el uso de la palabra al jurado para que haga las preguntas que considere pertinentes.
Son preguntas. Preguntas. Hola, ¿qué tal? Soy Eliana Ávila, soy abogada. Mi pregunta es en relación con la práctica monopólica relativa que identificaron de negativa de pago. Me gustaría que me plantearan aquí cuál es su teoría del daño, es decir, qué interés tienen estos bancos de negar información a un participante que tiene apenas el 0.7% de participación en el mercado. También analizaron ustedes el tema de poder sustancial, que dicen que tiene 40 y tantos por ciento. Aquí sí podrían profundizar un poquito más. Y finalmente, si consideraron algún tema de barreras a la entrada. ¿Qué tal, estimado tribunal? En este caso, yo también, Ronald Atawi, abogado de la autoridad investigadora, tengo el agrado de comentarles que sí, en efecto, nosotros hemos imputado una práctica monopólica relativa respecto a la negativa de acceso a la información esencial, y en específico porque se nos está privando exactamente de más del 41% de acceso al mercado con la negativa injustificada de tanto BBCY como también de parte de Finyaja, que tienen alrededor del 20% de participación en el mercado, respecto de la entrada de un nuevo competidor que, como bien mencionó, tiene cerca del 0.7 de participación de mercado, pero este es un nuevo competidor. Trapeza acaba de ingresar al mercado de prestaciones de servicios financieros digitales desde o después de la entrada de la circular única. En ese sentido, esta circular única, como mencionamos, tendría esa finalidad de promover el ingreso a la competencia debido a que históricamente, según la data proporcionada, los bancos han tenido una variación respecto de su posición en el mercado de solamente un 1%. Nos demuestra un mercado que no tiene una dinámica competitiva en sí misma. Entonces, esta CUP, al guardar esta finalidad pro-competitiva, busca de alguna manera beneficiar a potenciales entrantes, como es el caso de Trapeza, para poder acceder a estos canales que han sido restringidos por la negativa injustificada de estos dos empresas, de estos dos bancos investigados. Sí, estimado tribunal. Y de hecho, este comportamiento de bancos que son más grandes y quieren crear barreras de acceso artificiales para competidores pequeños y competidores que recién entran, no es algo muy raro. De hecho, hay que recordar aquí el caso de la manipulación de la tasa LIBOR de la Unión Europea, en donde los bancos internacionales más grandes manipulan esta tasa al comunicar tasas de interés artificiales que les benefician. Y esto distorsiona el precio real del capital, dificultando que estas empresas pequeñas y bancos pequeños puedan obtener financiamiento en condiciones de mercado justas. Esto lo hacen para mantener su cuota de mercado, que es alta. Este sería el interés por parte de estos bancos. Gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, bueno, pues muchas felicidades. Como presentaron dos propuestas de sanción, una por conducta de monopolización y otra por colusión, yo empiezo con el abuso de poder dominante. Dudas que tengo están relacionadas, primero, cómo están entendiendo el poder o sustancial o el poder dominante, porque parece que lo están determinando de manera independiente. Es decir, cada uno de los participantes no solo tiene poder de mercado, sino que además tiene o es dueño de un insumo esencial. Ahí a mí me genera la duda de cómo es que el insumo esencial se convierte en sí mismo en el mercado, cómo es que lo están viendo de esa manera. Hablaron de que su mercado era la prestación de servicios financieros a través de plataformas digitales, pero les están dando poder sustancial a partir de la información financiera o ese insumo esencial para el mercado. Ahí a mí me queda un poco la duda de la variable que están utilizando. ¿Por qué lo están viendo de esa manera? Segundo, ¿por qué están considerando que en un mismo mercado hay dos participantes que tienen igualdad de poder e igualdad de insumo esencial que por la manera como lo exponen no comparte informaciones de insumo entre cada uno de los agentes? Tercero, ¿por qué no se analizó un poquito más la parte regulatoria en relación con
el plazo, la denuncia establecía de manera, creo yo, contundente una interpretación de que el plazo de 40 días no era un obstáculo para compartir la información, porque ahí desde la perspectiva legal ustedes consideraron que si hay una violación a las leyes de competencia con independencia incluso de una resolución de primera instancia de la Comisión Nacional Bancaria. Y una última en abuso de poder dominante, está relacionada con el objeto y efecto que señalaron. Por ahí dijeron que el efecto que se tiene es, por lo que entendí, una especie de desplazamiento para el nuevo entrante por no tener acceso al insumo esencial. Ese 40% o superior, ¿cómo lo termina desplazando? Si pueden desarrollar un poco más, por favor. ¿Cómo le cierra el mercado a sabiendas de que existe un poco más del 50% abierto de información solo para un desarrollo más amplio? Sí, estimada comisión, muchas gracias por sus preguntas. Con respecto a la primera pregunta, nosotros planteamos, según esta imputación de insumo esencial y según el artículo de de prácticas relativas, que existen dos mercados. O sea, hay un mercado en donde se realiza la conducta y este mercado es el mercado de la información crediticia de pagos y impagos. En este mercado, ambos bancos son monopolistas de la información que ellos tienen. Y es importante entender que el insumo que estamos entendiendo como insumo esencial es esta información, pero verificada por los bancos. Es una información que es más segura para el cálculo de un riesgo crediticio con información que el usuario, que también es dueño de esa información, podría darnos. Porque nosotros no sabemos si puede estar mintiéndonos o puede estar ocultándonos alguna deuda que tenga para que Trapeza le genere una tasa de interés más baja. Nosotros decimos que es un insumo esencial en ese sentido porque, o sea, que es un abuso individual porque serían dos mercados. Sería el mercado de la información de Finyaja, de los usuarios de Finyaja, y esta información solo tiene acceso a Finyaja y también pues, los usuarios, que ya hemos visto que no es una información sustituible en realidad a la información verificable por el banco. Y lo mismo ocurriría para el mercado de la información de BBCY. Ahora, esta conducta, este abuso que se está dando en este mercado donde son monopolistas y por lo tanto tienen dominancia, se ve reflejado más abajo en este mercado relevante que estamos analizando, que es el de servicios bancarios de depósitos y préstamos. Eso sería. Es por eso que nosotros lo entendemos como un mercado donde cada uno de los bancos tiene la totalidad del insumo y lo controla totalmente, porque es información verificable que no tenemos cómo conseguir de otra manera, ni siquiera con los propios usuarios que también son dueños de la información. Sí, respecto a la segunda pregunta, que es complementaria a la primera, em, entendemos que cada uno tiene el 100% digamos, participación en el mercado de información. ¿Por qué? Porque básicamente son mercados distintos o al menos son bienes distintos. ¿En qué sentido? En el sentido en el que mi información como cliente, mi historial crediticio, no es la misma información de otro cliente. Otro cliente tiene otro historial crediticio, tiene otra información, por lo tanto no son los mismos bienes. Y tampoco son bienes que se puedan sustituir, porque mi información no puede ser sustituida con la información de otro cliente para dar una tasa de interés a mí, ¿no? Y esta información tampoco puede ser sustituida por otra clase de información mía o propia. Es decir, por ejemplo, si los bancos tuvieran información sobre mis ingresos, no reemplazaría la información crediticia, porque un cliente puede tener altos ingresos y aún así un historial crediticio muy paupérrimo, ¿no? Y esto aumentaría su tasa de interés. Por eso entendemos que la información que tiene cada banco respecto a sus propios clientes es un mercado es un mercado distinto para cada empresa, ¿no? Así que las empresas tienen el 100% del bien de la información de sus clientes. Bueno, Respecto a esto. sí, continuando con esa línea respecto de la CUP y la decisión regulatoria que surgió a partir de lo decidido por la Comisión Bancaria, primero hay que tener en cuenta, lo reiteramos, que en la CUP no se establece una consecuencia de no remitir la solicitud pasados los 40 días.
En ningún momento lo menciona. Por principio de legalidad, por principio de tipicidad, tú no puedes sancionar a otro banco, por así decirlo, por algo, lo cual no está escrito en ninguna normativa. Ahora, la Comisión Bancaria, es verdad, emitió una decisión la cual argumentó que era un derecho precluido, del cual no nos parece una decisión idónea. ¿Por qué? Bueno, primero, es una decisión de una comisión bancaria, por lo cual todavía hay instancia de apelación. Segundo, otra vez reiteramos, por legalidad no se puede llegar a ese tipo de conclusión de que era un derecho precluido. Y tercero, en ningún momento la comisión bancaria hace ningún tipo de análisis de competencia. No lo hace, solamente estrictamente dice, pasó el tiempo y yo creo que esta es la decisión. Sin embargo, como hemos expuesto, al final esta negativa injustificada es una consecuencia competitiva y tiene efectos competitivos a partir de una interpretación errónea que hacen los bancos unilateralmente y también hace la comisión. Por lo cual, regulatoriamente puede haber una interpretación, pero es indudable que sí existen efectos anticompetitivos a partir del accionar de los bancos respecto de la CUP. Sí, de Y hecho, por ahí, último, solo para complementar, perdón, a mi colega, en Perú tenemos un caso muy similar, que es Aerocontinente versus BCP, en el cual también, pues, por una interpretación del banco BCP sobre una normativa bancaria, se llega a la conclusión de que se le niega el acceso a un insumo esencial, que en este caso era la cuenta corriente, al banco Aerocontinente, a la empresa Aerocontinente. Y la comisión de Indecopi dijo expresamente que se tiene que leer todas las normas en sintonía con esta perspectiva de libre competencia, ¿no? Al ser un derecho fundamental, al ser un fin constitucional que también lo tiene la propia Constitución de Yajalón. Nosotros creemos que este tema de la legalidad tiene que ser entendido no solamente desde un punto de vista regulatorio, sino desde un punto de vista también del derecho de competencia, ya que como dijo mi colega, el fin de esta norma realmente es incentivar la competencia en este mercado. Y nos resulta poco lógico que incluso la CUP diciendo expresamente que esta es una obligación, porque llaman a los bancos sujetos obligados, se emita la decisión pues, entendiéndoselo como un derecho prescrito. ya. Y por último, para la cuarta pregunta de cuál sería el efecto de que se le niegue el 40% del mercado, sabiendo que aún le queda como un 60% del mercado aún por poder expandirse, es necesario entender que cuando una empresa entra al mercado, generalmente tiene que ser agresiva en su sistema de ofrecimiento de bienes para poder abarcar mayor mercado. En este caso, tendría que ofrecer tasas de interés más atractivas, pero las tasas de interés y los préstamos tienen una particularidad y es que no es como cualquier bien, sino que es un bien con riesgo. Es decir, yo, yo como empresa presto el dinero, me tienen que devolver ese dinero con una tasa de interés que es mi beneficio, pero hay una posibilidad de que esas personas o de la persona o empresa a la que yo le esté prestando el dinero no me devuelva el dinero. Entonces yo estaría perdiendo. Entonces, teniendo esto en cuenta, que el 40, que tú no te seas capaz de generar información confiable para el 40% del mercado para hacer tus predicciones de cuál es el riesgo de que me devuelva o no me devuelva el dinero, es bastante fuerte. Eh, es decir, cada vez que un cliente venga, hay un 40% de posibilidades de que tú no tengas capacidad de generar esa información y le tengas que ofrecer una tasa de la cual no estás seguro. Así que ya no solo es que no te puedas expandir en el mercado de la forma en la que normalmente te podrías expandir si tuvieras esta información con mayor seguridad, sino que también que cada vez que venga un cliente del cual no tienes información, existe una probabilidad de que puedas perder dinero. Y esto es algo que impide de sobremanera a la empresa poder seguir expandiéndose. Además de que de por sí este comportamiento ya no solo es que impida a la empresa de seguir expandiéndose, sino que estas empresas están impidiendo que sus clientes se trasladen a esta empresa. Es un caso de secuestro de clientes hacia esta empresa. Se pueden mover a cualquier otra empresa, pero no se pueden mover a esa empresa, ¿no? Entonces, por eso también es importante esta información, que es del 40% del mercado, que no es un número menor, es casi la mitad. No sé si tienen más preguntas de poder sustancia.
o de la relativa. Bueno, una aclaración. Gracias. A ver, voy a volver a la de suma esencial, perdón. Recuerdo que en los requerimientos de información se les pregunta a los agentes en qué mercados o qué servicios ofrecen, y ambos parecen ser muy similares en sus desahogos. En ningún caso recuerdo que hayan mencionado un servicio particular de información crediticia, sino que estaban dirigidos a créditos, préstamos, cuentas, etc. Mi duda para replantearla es cómo ustedes encontraron en esa información crediticia la apariencia de un mercado y de un servicio por parte de nosotros. Ok. Entiendo que en los descargos de las empresas no se mencione explícitamente los servicios de información. ¿Por qué? Porque estos servicios de información no se pueden, o sea, es un bien con ciertas regulaciones, ciertas limitaciones, ciertas particularidades, porque este bien no se le puede ofrecer a cualquier cliente. No es un bien que se venda en un mercado público, es decir, yo como cliente no puedo ir al banco y pedir la información de otro cliente, ¿no? Eso está sujeto a, este, a tratos de confidencialidad dentro de los propios contratos. Por eso no se menciona que ofrecen este servicio, porque no se lo ofrecen al público. Tampoco, hasta antes de la CUP, se lo podían ofrecer a otras empresas, ¿no? Este mercado opera de forma obligatoria según la ley, pero no es un mercado que se ofrezca normalmente como el resto como el resto de mercados en los que sí participan las empresas, como puede ser el de préstamos, el de depósitos, banca digital, que se le puede ofrecer a cualquier cliente que lo requiera. Por eso no se menciona de esta forma. Esto no quita que sea un mercado. Sí es un mercado porque es un bien que se puede transferir, que se puede transferir, y entre empresas pueden transferirse estos bienes, que antes no lo hacían porque no estaban obligados y no iba conforme a sus beneficios. Y por eso fue que se implementó la CUP, para que las empresas estén obligadas a participar en este mercado, transfiriéndose sus bienes para aumentar la competitividad. Fue en este contexto en el que la banca trapeza entró al mercado, porque ya tenía asegurado ese bien que le iba a permitir ser más competitivo, y ahora se le está negando. Por eso creo que nace esta confusión de que las empresas no ofrecen, o sea, en teoría no participan en ese mercado, pero realmente sí lo hacen, solo que no es un mercado común en el que se presenten los descargos, porque tiene ciertas particularidades, y es entendible que no lo entiendan como un mercado, a pesar de que, de que sí lo es. Sí, también solo para complementar, nuestra conclusión como autoridad investigadora la tenemos de un análisis de funcionamiento del mercado interno bancario. Esto es porque todos estos competidores bancos realizan un análisis de riesgo crediticio para sacar la tasa. Y esta tasa, o sea, en este análisis de riesgo crediticio, en esta fórmula, esta información de pagos e impagos, que es lo que en la denuncia se detalla, que es la información a la que están obligados, la información crediticia a la que están obligados a compartir, es parte fundamental de esta fórmula. Entonces, es verdad que el desahogo es una declaración de estos bancos, pero es una declaración de parte. Entonces, nosotros como autoridad investigadora hemos hecho un análisis de entendimiento de cómo funciona este mercado bancario, sobre todo digital, y a partir de ahí podemos concluir este otro mercado, ¿no? Pequeñito, del insumo. Bueno, a mí me gustaría ir a la parte de la práctica absoluta y una evaluación un poco del modelo y del algoritmo que nos mostraron. En primer lugar, me gustaría saber si consideraron algún argumento de cómo el algoritmo o los algoritmos que utilizaban ambos bancos podían estar buscando la eficiencia para maximizar el beneficio del mercado. Eso sería lo primero, y no solamente como un tipo de coordinación. En este sentido, también
evaluar si más allá de que en los datos o en la información hubiera la palabra coordinación, si tienen algún otro indicio de cómo esto podría no estar buscando la eficiencia. Y en segundo lugar, saber si hay una tabla de los resultados con la significancia de las variables. En especial porque lo único que se mostró fue el qué tan acoplado, digamos, está el modelo, la R cuadrada, me imagino que era ese punto 99, y no se mostraban los resultados individuales para las variables, para la lambda y para la omega. Entonces, no sé si tengan esa información disponible o si podrían ampliar al respecto, por favor. Sí, Eh, respecto a la primera pregunta, em, respecto a si no puede ser sobre eficiencia, concluimos que es imposible que sea sobre eficiencia porque para garantizar eficiencia las empresas deberían competir entre ellas, ¿no? Y lo que se muestra en el algoritmo es que las empresas se fijan en el precio de la otra no para disminuir su precio y competir, sino para mantenerse cercano a ese precio, que es un comportamiento anticompetitivo que efectivamente va en contra de la eficiencia del mercado. Además, eso también, no sé, básicamente eso, para un algoritmo pueda garantizar eficiencia tendría que funcionar de una forma distinta, es decir, que la empresa se fije en el precio del competidor y así disminuir sus precios. Sin embargo, en este algoritmo no se ve un comportamiento así, sino que busca mantenerse en un precio similar al competidor. Respecto a los indicadores, sí se presentaron algunos indicadores que pueden confirmar eh, esta colusión o esta coordinación más allá de simplemente mostrar que las anotaciones. Se calculó que el lambda, que es el factor de ajuste, si tomamos en cuenta todos los periodos, tiene un valor de 0,99, que es prácticamente coordinación perfecta, ¿no? Ahora, si hacemos una división por semestres, el valor de este lambda se divide. Es claro, no sé si yo tengo la opción de compartir. Sí, o no sé si alguien podría compartir la diapositiva para poder mostrar esto más claramente. Porque lo que se mostró en el gráfico de más adelante, ese es más adelante, por favor. Más adelante. Ahí, ya. Lo que se muestra en ese gráfico, como se puede ver, es el coeficiente, que es el valor por cada semestre, que va, digamos que 2019 2, está en 70, en 0,7, de ahí a 0,8, luego a 0,8, se reduce un poco, va subiendo. Este es el coeficiente que nos sale de esta regresión lineal. Y la línea roja es el T estadístico. Es decir, el que nos asegura de que estos resultados sean estadísticamente significativos, que como podemos ver, en todos los periodos es significativamente estadístico, excepto en el último, que se dijo que era porque la empresa ambas empresas se habían puesto de acuerdo para disminuir su coordinación ante una investigación de la comisión, ¿no? Eso también puede responder a la primera pregunta. Si ambas empresas estuvieran utilizando los algoritmos para eficiencia, ¿por qué ante una investigación de la comisión reducirían esa coordinación? ¿No? Yo creo que es un comportamiento normal que si este algoritmo lo que hace es reducir la eficiencia, aumentar los precios, ¿no? Sí es normal que reduzcan esa coordinación cuando están siendo investigadas. Básicamente esa es la parte estadística o econométrica del factor de ajuste. Em, Luego, en el caso de el omega, que es el umbral de coordinación, y para eso, a ver, siguiente, por favor. Sí, para el umbral de coordinación, en realidad, ¿qué es lo que se hizo? Como no era un factor que multiplicaba, sino que era simplemente una fórmula donde establecía que si pasaba cierto valor absoluto de desviación, se tomaba, bueno, cierto valor absoluto de desviación, si este valor era mayor al umbral de coordinación,
se disminuía o, bueno, se ajustaba de cierta forma, realmente no se puede hacer un análisis como el anterior. Lo que se hizo en este análisis es primero limpiar los datos de todos los días donde las empresas estuvieron descoordinadas, es decir, cuando tomaban otro valor que está representado en la ecuación que se presentó anteriormente, que básicamente es la tasa de interés del Banco Central menos el margen del día anterior. Entonces, se limpia todos los datos de cuando tiene este resultado y se hace un promedio y se obtiene este resultado, que es que las variaciones en promedio no superan el 0,14, que es lo que estamos tomando como el umbral de coordinación promedio, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá se puede ver que en realidad, como no podemos calcular exactamente el umbral de coordinación, tomamos algunos puntos clave para ver más o menos de dónde no varía este umbral, ¿no? Si el umbral de coordinación fuera, por ejemplo, 0,2, entonces tendría sentido porque el 75% de las variaciones no superan este umbral, pero vamos tomando distintos umbrales. Lo importante, creo aquí resaltar, es que desde el 2019 y los datos del 2020 y el 2023 tienen un salto grande entre las variaciones, porque antes el 30% era mayor, ese 0,3, y después simplemente fue el 8%, ¿no? Ahora, respecto a lo último, que es la tabla sobre los coeficientes calculados en las distintas regresiones, sí se tiene esta tabla, eh, no obstante no está en el PPT, pero básicamente, claro, acá sería, a ver, ¿puedes retroceder, por favor? Más, sí, no, más adelante. De hecho, si le pueden regresar a donde estaba la fórmula, por favor. A ver, mejor. Ajá, justo ahí. Ujú. ¿Cómo le hicieron para aislar el efecto de la lambda? Y Básicamente porque si nosotros tomamos la ecuación principal, que si no me equivoco es R más M0 menos, a ver, no, déjalo ahí, déjalo. Sí, más lambda por la tasa del competidor del día anterior menos, como paréntesis, el R más el M0, que es el margen, ¿no? Nosotros simplemente lo pasamos a dos factores, ¿no? Uno donde es el lambda con el R más el M0, ¿no? Y el otro que ya es el lambda con la tasa del competidor. Ahora, para una regresión lineal, en realidad lo único que tenemos que tomar en cuenta es el efecto de la tasa del competidor, ¿no? Todo el otro término lo hemos reducido en lo que viene a ser la constante de la regresión, porque al final es una constante, es un multiplicador, ¿no? Que es el lambda, por valores ya dados, ¿no? Y eso se asume como la constante de la regresión, que también tiene un valor, pero que no es importante para ver el efecto que tiene la tasa del competidor, ¿no? Mientras que ya en la regresión sí se calcula el lambda, que es el valor o el coeficiente de la tasa del competidor. Así es como hemos aislado este efecto. Simplemente es una transformación de la ecuación y lo hemos pasado a una ecuación de regresión lineal y luego se ha estimado con el método de mínimos cuadrados ordenados. Ok, dos últimas cuestiones. En ese valor de la lambda, ¿no consideraron alguna opción en la que no fuera un valor fijo? Esto tomando en consideración que estaban buscando qué tanta coordinación había a través del tiempo, por ejemplo. Y la segunda Sí. es cómo aislar el efecto de esto sin que hubiera algunas otras variables que pudieran haber sido omitidas en el análisis. No sé si consideraron algún otro tipo de variable para quitar ese ruido que pudiera haber. Ujú. Sí, respecto a si el lambda es un valor fijo, a ver, matemáticamente sería imposible calcular el lambda para cada día, eso es cierto. Es matemáticamente imposible porque tenemos dos incógnitas, que es el margen que desconocemos eh, y el lambda, ¿no? De hecho, cuando hicimos el supuesto de si el lambda era un valor fijo, realmente no funcionaba. Por eso tuvimos que hacer esta estimación. Eh,
Ahora, calcularlo para cada día es prácticamente imposible, como se dijo, y lo que hicimos es calcularlo para el periodo completo, pero también tuvimos en cuenta que probablemente esto no era correcto porque el lambda podía variar, y por eso tomamos en cuenta también, dividimos la data en semestres, que es el gráfico que podíamos ver anteriormente, ¿no? Y ahí tenía un lambda distinto para cada semestre. Reducir más los datos nos daría estimaciones poco confiables porque por el mismo hecho de tener una cantidad de datos menor no se puede hacer una estimación confiable, además que los datos son altamente variables. Entonces, ahí es complicado estimar este lambda, pero tratamos de estimarlo según los semestres, sobre todo viendo esta división que habíamos planteado antes, revisando los datos de forma descriptiva, que en el primer semestre del 2020 se habían aumentado los márgenes, ¿no? Entonces queríamos ver si antes de eso se había estrechado este nivel de coordinación para que al momento de aumentar sus márgenes de forma colusoria no se desvíen y no fueran a perder cuota de mercado para ofrecer un mismo precio, ¿no? Y respecto a las variables omitidas, em, se revisó también la posibilidad de que la demanda pudiera estar afectando a los precios, pero realmente también realmente no se vio un efecto, puesto que la demanda se comportaba de una forma en la que no incitaba a que los precios aumentaran, ¿no? En ningún momento la demanda aumentó, pero también hay que tener en cuenta que la propia demanda depende de los precios, así que no se puede usar esa variable como una variable aparte que pudiera estar afectando. Lo otro que puede estar afectando efectivamente es la tasa del Banco Central, pero como vimos en esta ecuación, sí se toma en cuenta, solo que se pone para el lado de la constante, ¿no? O sea, se está tomando en cuenta la tasa del Banco Central, pero por el lado de la constante, así que se está controlando. Para la cuestión de los márgenes, se restó esta tasa del Banco Central para ver cuánto aumentaban los márgenes respecto a la tasa del Banco Central, así que también se estaba tomando en cuenta. Ahora, sí pueden haber otras variables que no se estén tomando en cuenta que efectivamente estén afectando este resultado, pero se ha hecho lo que se ha podido con la data que se ha conseguido, ¿no? Era imposible inventarse otros datos o tratar de estimar otros datos sin mayor información. De todas formas, creo que es una estimación bastante confiable y creo que se puede ver bastante gráficamente, explícitamente, que ha habido un nivel de coordinación alto entre las empresas. Para complementar a Nicolás, me gustaría agregar que ambos no puede ser un mercado eficiente si se toman en cuenta no las tasas de Banxico, porque como se ha demostrado, sus tasas están por encima de Banxico. Se toman en cuenta uno al otro y no toman en cuenta el mercado, lo cual no puede generar una eficiencia en el mercado. Adicionalmente a ello, no solo hemos presentado las anotaciones del Python, sino, no sé si me pueden ayudar con el PPT, en el cual es explícito que usan la misma tasa para hallar los intereses de depósito como el de préstamos. Como van a poder observar en el slide, ambos bancos usan la misma fórmula para calcular las tasas de interés de los préstamos y la misma fórmula para calcular la tasa de retorno de los depósitos, incluso a pesar de que ambas aplicaciones, bueno, han sido creadas por programadores independientes. Esta similitud claramente es un grado de coordinación en el diseño de los algoritmos justamente son consistentes con las anotaciones del Python que hemos mencionado, porque evidencian justamente que las anotaciones del Python tienen sentido con las fórmulas idénticas que se presentan. También hemos probamos la conexión a través de la línea de tiempo que se encuentra en los previos slides, en los cuales se menciona que si bien se implementó el algoritmo coordinado en el año 2015 y esa coordinación continúa a lo largo del tiempo, el análisis económico que hemos realizado demuestra que en el año 2020 esta coordinación es evidente porque el análisis económico muestra que en este año se implementaron variaciones concertadas de los precios que demuestran que hay una manipulación de precios coordinada, lo que genera que tengan tres consecuencias en el mercado que son probadas económicamente.
Primero, que las fórmulas en las aplicaciones solo funcionan si se cuenta con los valores de las tasas aplicadas por la otra empresa del día anterior, y que ambas empresas acceden mediante las aplicaciones a la información de las tasas del otro banco, como lo han podido ver en los extractos de las fórmulas. Este mecanismo evidentemente elimina la competencia variable de precio entre ambos bancos y, bueno, profundiza la ilegalidad de la conducta. Sí, y solo también nos parece un poco curioso que en la estructura del algoritmo de ambos bancos se nota que se toman en cuenta ellos mismos, o sea, BBCY, Finyaja, Finyaja, BBCY, pero también hay otros competidores antes de Trapeza, que es el octavo, a los que no se toma en cuenta para esto. Entonces, sobre todo el segundo competidor, porque Finyaja es primero y BBCY es tercero. Entonces, hay otros competidores que también tienen una cuota, digamos, mayor, a los que no se está mirando tampoco para calcular las tasas, lo cual nos parece curioso. Siempre es curioso porque solamente entre ellos dos. Sí, y en efecto, para terminar, como lo mencioné en la línea de tiempo, solamente este efecto en las gráficos se demuestra que en el año 2023, justo cuando inicia la investigación de las conductas anticompetitivas, se finaliza el arreglo competitivo y generan un mayor margen que hace que no se demuestre esa colusión en ese último año, porque ahí finaliza el acuerdo anticompetitivo. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención. También agradezco al jurado. Con esto concluíamos la audiencia. Los organizadores les harán saber los siguientes pasos a través del correo electrónico. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Muchísimas Muchas gracias. Muchas Hasta gracias a luego. ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.